Hola, continuando con los tutoriales, vamos a configurar ahora un muro. Para configurar un muro podemos entrar desde la paleta de herramientas en el grupo de herramientas de diseño. Podemos entrar a la herramienta muros. También podemos ingresar desde diseño, herramientas de diseño o ubicando ubicándonos en la herramienta de diseño desde la paleta de información. Entramos al diálogo de definiciones y vamos a ver que hay algunos grupos de parámetros, ¿no? Como clasificación y propiedades, el modelo, planta y sección y geometría y posicionamiento. Empecemos con geometría y posicionamiento. En principio el Archicad nos permite hacer tres tipos de muros. El muro simple, en donde nosotros vamos a estimar un material de construcción para ese muro. El muro compuesto, en donde vamos a entender que un muro tiene una serie de capas, ¿no? Tenemos algunas preestablecidas. Esa configuración de muros compuestos se configuran previamente en atributos, y tenemos los muros complejos que obedecen también a una configuración previa del muro, ¿no? En donde entendemos que el muro, además de tener capas, estas capas podrían tener niveles y alterar la forma de nuestro muro. En, en este video tutorial lo que vamos a hacer es utilizar un muro básico. Entonces, utilizando el muro básico, nosotros vamos a definir la altura. En este caso, estoy en un piso que, bueno, que viene a ser el piso 1 actual, y el nivel de cierre del muro vendría a ser, en este caso, el número 2 que tenemos aquí, ¿no? Que es el origen más 1. Si yo estuviera en la planta baja y configuraría el muro, en este caso la planta baja sería mi piso actual, en el que está resaltado con negrita, y más 1 sería el siguiente piso, ¿no? Entonces, esto obviamente se va a configurar si es que yo acá pongo, digamos, primer piso, segundo piso y techo. Entonces, si voy a la configuración, bueno, ahorita estoy en techo, voy al primer piso. El piso actual es el piso en el que ahorita yo voy a modelar, es el primer piso. El segundo piso es el origen, que es el primer piso más 1. Entonces, lo que sucede acá es que esta medida no voy a poder alterarla de manera directa. Esta medida obedece a la configuración o a la definición de pisos, que en este caso era 2,65 m. Digamos que es 3. Entonces aquí va a cambiar a 3. Sin embargo, yo puedo hacer una modificación de la altura de este muro en base a los niveles del piso de origen y la cara superior del muro, ¿no? De repente yo quiero que el muro no tenga 3, sino sobrepase el nivel del segundo piso, de repente 1 metro. Entonces coloco 1 y automáticamente se va a previsualizar. Igual si es que quiero que tenga 50 centímetros más bajo, no es lo que va a suceder. Y automáticamente, como les digo, de manera indirecta se cambiaría la altura, ¿no? Lo mismo sucede acá, ¿no? Si es que yo quiero que el muro se eleve sobre el nivel del piso origen, o en todo caso nazca mucho más abajo, ¿no? 50 centímetros. Otra cosa es la cota del proyecto. En este caso es la cota 0, que corresponde incluso al nivel del primer piso. En el caso de que yo de repente acá modifique, de repente acá tengo 15 centímetros, continúo con 3 y me vaya a la definición de muros. Si bien esto termina en 0 y esto es la altura de 3 metros, la cota en general del proyecto en el que se va a construir, que es esos 15 centímetros que han añadido, aparecen acá.
Seguimos entonces con el muro básico. Lo que nosotros vamos a hacer es escoger un material de construcción, ladrillo, piedra, hormigón, etcétera, ¿no? Digamos que yo quiero hacer un muro de ladrillo estructural. Abajo nosotros vamos a poner el ancho de este muro, ¿no? Pero tenemos tres configuraciones de dibujo del muro, que podría ser trapezoidal, ¿no? En donde yo voy a especificar un inicio y un final del muro, ¿sí? Poligonal, donde yo voy a definir de manera libre la forma del muro. Y cuando nosotros tenemos el muro recto, el método geométrico recto, abajo en la complejidad del muro nosotros vamos a tener tres variantes: el muro totalmente vertical, el muro con una inclinación y el muro con doble inclinación. Em, en los tres igual nosotros vamos a definir un ancho, un espesor, ¿no? En el segundo yo voy a definir la inclinación y en el tercero yo voy a definir un ancho del base y inclinación de ambos lados. Digamos que mi muro nominalmente tiene 15 centímetros de espesor. Más abajo tenemos la ubicación de la línea de referencia. La línea de referencia es una línea que define el muro, eh, sobre todo, bueno, sus largos y conexiones con otros muros. Desde aquí nosotros podemos cambiar la línea de referencia. La línea de referencia es la línea que dibujamos, ¿no? En realidad. Y en base a esa línea de referencia es que se construye el muro. O sea, en este caso, cara exterior se construiría hacia la derecha, en el centro, hacia los lados y hacia la izquierda. Adicional a esto, nosotros podemos desplazar la línea de referencia en el caso que tengamos la cara exterior o la cara interior. En el centro no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Pero en este caso sí. Entonces, ¿para qué? Para generar una continuidad en la línea de referencia y el muro no pierda el grafismo que debería tener. Porque digamos, si es que yo altero la continuidad de esa línea de referencia, digamos, inicio acá. Mi línea de referencia es la que ahorita está resaltada en azul. Si nosotros cambiamos la ubicación de esa línea de referencia, estos dos muros no van a lograr conectarse y el grafismo del muro es erróneo, ¿no? En todo caso, si es que yo continuara con la línea de referencia, así los muros de repente tuvieran espesores distintos, el grafismo es adecuado, no hay una continuidad. Entonces nosotros vamos a cambiar la línea de referencia según nuestra conveniencia, ¿no? Y o alterarla o desplazarla. Eh, Entonces, si se dan cuenta, en este caso la línea de referencia está desplazada y en estos la línea de referencia tiene continuidad, por eso es que no tenemos ningún problema aquí. ¿Qué más podemos ver en geometría y posicionamiento? Bueno, con eso sería todo. En planta y sección nosotros vamos a controlar la visualización del muro. Digamos que nuestro muro tiene 30 centímetros de espesor y tiene una inclinación de 80 grados. Nosotros al dibujarla por defecto lo que vamos a tener es, vamos a ver la línea de referencia, en este caso me define la base, ¿no? Acá tengo los 30 centímetros que había definido anteriormente, de aquí a aquí. Tenemos la cara vista del muro, ya que este muro está inclinado, y la parte donde el muro está segmentado, ¿no? Que vendría a ser una altura de corte de planta, digamos, o de plano de corte de planta. Es decir, bueno, por defecto en el Archicad es a 1,10 m, pero el muro en realidad se desarrolla eh, con un mayor largo, ¿no? Si nosotros quisiéramos observar qué es lo que sucede con ese largo, nosotros podríamos, en definición de planta y sección, nosotros podemos, en vista de planta, nosotros podríamos ver de repente
no solamente su sección. En este caso, por defecto aparece sección real, pero no solamente su sección, sino también la proyección que tiene este muro, o sea, lo que no se ve del muro. En este caso se entiende que el muro termina aquí. Otra cosa que podríamos hacer aquí es que de repente solamente se vea la sección. Entonces, al solamente poner la sección, no vamos a ver la proyección del muro, ¿no? La vista, ni lo que no se ve. También podríamos configurar solamente que los contornos, como que si todo fuese visto o todo proyectado. Entonces, dependiendo de las características que tenga nuestro muro, nosotros podemos alterar esto. Si nosotros ponemos sección y proyección, tenemos en dónde se va a mostrar esta proyección. Nosotros podemos poner todo el elemento. Ahí está todo el elemento. Pero ¿qué pasa si este elemento o este muro tiene una altura mayor? O sea, no va del primero al segundo piso, sino va hasta el techo, ¿no? Vamos a verlo todo. Pero de repente en este caso no me conviene. En el segundo piso se va a observar igual integral, ¿no? Si se dan cuenta, la sección va corriendo, ¿sí? Va corriendo la sección porque la altura va aumentando. Y en lo que aumenta tengo más porción de muro visto. Sin embargo, esto lo puedo alterar. ¿Qué tal si de repente yo quiero solamente ver hasta el piso donde tengo definido por la planta, ¿no? Al rango de planta, ¿no? Si doy OK, solamente voy a ver en este caso la proyección hasta donde termine el primer piso, y cuando voy al segundo igual, no, no voy a ver toda la proyección, ¿no? Solamente veo la del segundo piso. Entonces esto va a depender de los grafismos que ustedes quieran lograr, ¿no? Em, y en todo caso logre comunicar adecuadamente su proyecto. En pisos relevantes, en mostrar en pisos relevantes significa que el muro se va a visualizar en todos los pisos en los que el muro interactúe, ¿no? O de repente solamente el piso origen. Habíamos visto que el muro lo hemos construido en el primer piso, pero tiene dos niveles de alto. Sí, tiene dos niveles de alto, pero en el segundo piso no se va a ver, ¿no? Por la configuración que he hecho, ¿no? Que es solamente en el piso origen. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí? Tenemos las superficies de corte. Primero que nada, cualquiera de estos muros tiene una textura. Esa trama obedece a un material de construcción, en este caso ladrillo. Si yo colocara hormigón estructural, el material o la textura variaría. Si nosotros queremos, bueno, saber de dónde vienen estos materiales, en realidad vienen de sus atributos, ¿no? De opciones, atributos de elemento, en este caso materiales de construcción, donde tenemos todo un listado de materiales de construcción, en donde cada uno de ellos van a tener algunas propiedades. Por ejemplo, a ver, me voy al ladrillo estructural. En el ladrillo estructural acá vamos a tener el nombre, vamos a tener una superficie de corte, cómo se va a ver, el color y valor de esta textura, la trama, las condiciones de la trama, la superficie que va a tener este material de construcción, las prioridades de intersección que tiene que ver con la constructibilidad del material y algunas propiedades físicas de este material. Eh, Cuando nosotros configuramos en este caso los muros, cuando hablamos de superficie de corte, estamos hablando del envolvente, es decir, en este caso, la envolvente de este muro sería el perímetro del dibujo, ¿no? Entonces nosotros podríamos en, acá variar, digamos que yo quiero que sea discontinuo y que quiero que sea de color rojo. Entonces va a aparecer de esa manera.
o de repente quiero cambiar más bien el patrón. En realidad el patrón no lo podemos cambiar. Lo que podemos cambiar son los colores del patrón. En este caso es este tono rojo. De repente yo quisiera alterar eso, entonces en la siguiente opción nosotros lo que haríamos sería definir qué planos o qué elementos vamos a cambiar de ese patrón. Digamos, yo quiero cambiar ambos. Entonces voy a cambiar tanto la trama, de repente la quiero amarilla, y el fondo, quizás lo quiera, no sé, de color naranja. Entonces vamos a poder configurar esto. Entonces de manera que de repente sin cambiar los materiales, yo lo que podría hacer es buscar una forma de una visualización que de repente más se adecue a mis requerimientos, ¿no? Para presentación. ¿Qué más podemos ver en muros? Los contornos. Los contornos va a ser em, el control de visualización de muros en em, vistos. Por ejemplo, este muro de acá, de repente yo quiero que tenga una altura menor para poder configurarla. Quizás em, menos 2 metros, ¿no? Para que acá tenga 1 metro, ¿no? Entonces ya no se va a ver cortado, sino se va a ver visto. Entonces esta visualización, como visto, nosotros podemos verla desde aquí. Tal vez yo quiero que el contorno, no sé, le voy a cambiar simplemente a un color magenta para verlo y aparece de esta manera. De la misma forma cuando nosotros tenemos una elevación de esto, ¿no? eh, se va a ver con esa misma configuración. En muros, ¿qué más podemos configurar? Podemos configurar, por ejemplo, ya el modelo. El modelo va a ser la superficie que va a tener este muro. Por defecto, como habíamos visto en los materiales de construcción, tenemos esta textura que es aparejo común, ¿no? En el caso del muro, si nosotros lo visualizamos el muro, es lo que pasa. Tenemos esa configuración. Si nosotros activamos el modelo, es decir, nosotros damos clic y aperturamos la modificación de, de las texturas que se van a visualizar en un 3D, vamos a poder tener cierta libertad para modificarlas, ¿no? En este caso, lo que he hecho es que he definido un color de la cara exterior, interior y de las caras laterales del muro. Em, ¿Qué más se podría configurar? Bueno, además de acá abajo tenemos unas soluciones que podemos tener de los encuentros con las texturas que nosotros podríamos tener y finalmente clasificaciones y propiedades del muro, ¿no? Que esto no lo vamos a ver. Para configurar losas es bastante similar, ¿no? Entramos al diálogo de definiciones de losas, lo podemos hacer desde la paleta de herramientas. Una vez seleccionado la herramienta forjado, podríamos em, desde el panel de navegador ingresar, perdón, desde el panel o la paleta de información, nosotros podemos acceder aquí o ya saben desde diseño, herramientas de diseño. A ver, lo que vamos a hacer acá es igual podemos entender de que el muro, perdón, el forjado o la losa tiene una serie de capas, ¿no? Establecidas que van a definir incluso el ancho o tienen un material predominante, ¿no? Digamos, hormigón. En el lado izquierdo nosotros vamos a poder definir el espesor de manera manual, digamos que tenga 25 centímetros de espesor. Y acá la altura, y esta altura está vinculada al piso origen, en este caso al que yo tengo seleccionado. De igual manera que en muros, nosotros podríamos
aumentar la altura o disminuir la altura. Y finalmente la ubicación de esta referencia a nivel del proyecto. El plano de referencia, así como en muros nosotros teníamos líneas de referencia, en forjados lo que vamos a tener son planos, elementos horizontales. En este caso está resaltado, si se dan cuenta, en la parte superior. Nosotros podemos escoger aquí en plano de referencia cuál es el plano que nosotros vamos a utilizar para configurar el nivel, ¿no? El plano inferior o el plano superior. Les conviene utilizar el plano superior. Otra cosa que podemos manejar es el ángulo del borde de las aristas de la losa que nosotros vayamos a hacer. En este caso es totalmente perpendicular al espesor, o podríamos manejar un espesor especial. Si nosotros manejamos así, significa de que todo el espesor o los bordes de la losa van a ser totalmente ortogonales a las caras. Eso es en cuanto a geometría y posicionamiento. En planta y sección nosotros, igual que en muros, vamos a controlar la visualización de, de los niveles en los que nosotros queremos mostrar la losa. Abajo tenemos la superficie de corte, es decir, cómo se va a visualizar la losa al hacer en el caso un corte transversal a la losa, donde vamos a poder definir igual el espesor, la pluma, el color o espesor de las líneas de la línea del corte, y si es que nosotros queremos sobreescribir las tramas como lo hemos visto en muros. Después tenemos la definición de contornos. Igual en muros lo que nosotros vamos a ver proyectado de la losa. Y más abajo lo que es tramas envolventes. Al activar tramas envolventes nosotros vamos a poder configurar la superficie que va a tener la losa o el forjado, que va a representar su material. Por ejemplo, en este caso la trama me representa solo en tablones, pero de repente yo quisiera que de repente, no sé, me represente alguna baldosa de 90 por 90. Abajo nosotros podemos configurar qué colores va a tener esta representación, tanto la trama misma como su fondo. Entonces, de repente yo quiero que el fondo sea totalmente translúcido. Abajo tenemos la orientación de la trama, donde vamos a poder definirla con unos vectores que pueden darme la orientación de la trama, ¿no? Vamos a coger el segundo. Le damos OK y voy a dibujar una trama cualquiera. En este caso, bueno, he marcado 2 puntos para definir el rectángulo, y lo que me está pidiendo es indicar el vector de la trama, es decir, su orientación. Yo he colocado 45 centímetros, pero esto obviamente vamos a poder modificar posterior a la creación de la losa. ¿Qué más podríamos hacer en losas? Podríamos configurar, igual que en muros, la configuración de superficies en 3 lados de la losa, digamos en la cara superior, cara inferior y las caras laterales, ¿no? Sin embargo, nosotros, como ya hemos visto, si nosotros picamos en el vértice, vamos a tener una serie de configuraciones. Si picamos en la arista, vamos a tener otro grupo de herramientas. Y acá tenemos una particular, que es la definiciones personalizadas de borde. Esta herramienta lo que me ayuda a hacer es definir en el borde clicado eh, su inclinación de solamente este borde y la textura, de manera que de repente, si yo quiero por alguna razón solamente alterar uno de los bordes de esa losa, lo puedo hacer. Entonces esta obedece a la configuración que hemos hecho en el apartado de modelo, y esta en la configuración de definiciones de borde clicado. Eso sería todo en cuanto a losas, en la configuración de losas. Posteriormente vamos a ir avanzando sobre la configuración de las demás herramientas vistas en clase.